Muy buenas tardes, estimados colegas, estimados estudiantes, estimado Daniel. Quería decir solamente unas breves palabras para presentar este evento, que es la primera edición de este año del Seminario Permanente Humanidades en Acción. Humanidades en Acción es un seminario permanente que hemos creado en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas como un ámbito para discutir de manera informal el papel de las humanidades en el mundo de hoy. Y para poner de relieve cómo el estudiar una carrera de humanidades no necesariamente implica que uno luego vaya a dedicarse a la vida académica o que uno luego necesariamente vaya a ser profesor o investigador, sino que la formación humanística brinda una base muy importante y muy interesante para desarrollos profesionales muy variados. Conversábamos con Daniel hace un rato, como por ejemplo en los Estados Unidos muchas empresas financieras o empresas tecnológicas buscan a humanistas, gente que estudia carreras de humanidades, porque tienen capacidad de síntesis, porque tienen imaginación, porque tienen espíritu crítico, que son finalmente cualidades que difícilmente los robots van a poder desarrollar, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo bien importante y la idea con Humanidades en Acción es precisamente poner de relieve la importancia de la formación humanística. El año pasado, la primera edición de este seminario permanente tuvo como invitada a la doctora Natalia Magluf, historiadora, que hoy se ha convertido en la más importante gestora cultural del Perú. Nos explicó su experiencia laboral como directora del MAI, ¿no? Hoy día tenemos al doctor Daniel Salas, quien es egresado de nuestra universidad. Me acabo de enterar además que fue presidente del Centro Federado del Estudio General de Letras hace un tiempo, ¿no? Daniel, como digo, estudió literatura aquí en la universidad y tiene una maestría y un doctorado en literatura por la Universidad de Colorado en Boulder, en los Estados Unidos. Ha sido profesor en los Estados Unidos, ha sido profesor también aquí en el Perú, en otras universidades, como por ejemplo en la Universidad Cayetano de Heredia, y sus investigaciones tienen que ver fundamentalmente con cultura y literatura colonial y medieval y con crítica cultural en general. Hoy en día, desde hace ya 7 años, es docente en Centrum Católica, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, y además hoy día es jefe del área de humanidades en el centro, ¿no? Nos explicar también cómo las humanidades están creciendo en el centro. Y bueno, Daniela es un conocido de todos nosotros, de manera que no hace falta hacer una presentación más detallada. Muchas gracias, Daniel, por venir. La idea es que Daniel nos exponga un poco su experiencia de humanista entre empresarios y luego de su presentación la idea es que nosotros podamos hacerle preguntas, establecer un diálogo. Lo recibimos a Daniel con un aplauso. A ver. Bueno, muchas gracias, José. Estoy muy contento de estar aquí en este campus de la Universidad Católica, el campus más importante. El otro campus es el que está pues, en el llamado campus oeste, el de centro, el trabajo del año 2000, finales del año 2010. Yo estudié mi doctorado en la Universidad de Colorado en Boulder en literatura y extrañamente estoy trabajando en la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. Voy a explicar un poco, he preparado una presentación escrita que voy a leer algunos comentarios. Basándome en la experiencia de enseñar en una escuela de negocios, siendo doctor en literatura que tiene que ver, porque yo me dediqué a estudiar literatura medieval, literatura colonial, a Liga Silazo, a los cronistas, a Camilo de Gamboa, a José de la Costa. Dediqué mucho tiempo a estudiar la cuestión morisca en el siglo XVI, la cuestión judía, la cuestión de los cristianos conversos, y mi tesis doctoral es sobre el concepto del nuevo cristiano y el concepto del nuevo cristiano asociado con la escritura de la historia y el concepto, por tanto, del tiempo. En fin, otro día podemos conversar sobre esto, es un tema que me apasiona. Uno de los mayores problemas, o quizá vergüenzas, que los humanistas tenemos que afrontar en la vida diaria es la temida pregunta de a qué nos dedicamos. Eso muchos nos habrá pasado. Todos hemos pasado por ese problema, pero algunos más que otros, porque eso depende, por supuesto, de nuestros círculos sociales. Por ello mismo, una de las cosas buenas de trabajar en
ambiente rodeado de humanistas es que uno no tiene que sufrir esta pregunta, está rodeado de gente que hace algo similar. Me siento cómodo por eso aquí nadie, no tenemos por qué explicar qué cosa estudio y por qué lo estudio. Sin embargo, el no encontrarse en la necesidad de responder esa pregunta, estar acostumbrados a trabajar entre gente de las áreas de humanidades, ¿cierto?, que hacen tareas similares y se conocen, más o menos cada quien conoce más o menos lo que el otro hace. Sin embargo, esas circunstancias de estar rodeado de gente que trabaja como en algo similar a lo mismo, es que no nos olvidamos de esa pregunta, ¿no? Me refiero a que puede limitar nuestra necesidad de comprender la relevancia de nuestro trabajo, el trabajo de las humanidades. Dicha relevancia no se debe confundir con la autoridad o el prestigio social que lleva consigo el poseer un grado en leyes. Esto último me permite iniciar una reflexión que comparto con ustedes, porque la pregunta de ¿a qué nos dedicamos? Puede tener dos momentos. El primero es el más cómodo, y no solo me permite alimentar la autoestima, sino reconocer que hay cierta autoridad social, cierto prestigio asignado a quienes tienen estudios humanísticos. Cuando yo respondo que tengo un doctorado en literatura, me suele ocurrir que el que me interroga hace un gesto de admiración y no se anima a preguntar más, qué bonito o algo así, interesante. Da por sentado que está frente a una persona especial que, entre otras cosas, ha tenido el raro atrevimiento de haber estudiado una carrera sin viso de tener ninguna consecuencia práctica. Eso significa que sus intereses están, en algún sentido popular del término, más allá, entre comillas, de las preocupaciones cotidianas. Imagino que mucho más impresionante es responder que eres doctor en filosofía. Pero sería pretencioso discutir con mis amigos historiadores o arqueólogos, por ejemplo, que hay uno, si su profesión suena más deslumbrante para sus desconcertados interlocutores. Sin embargo, tengo la sospecha de que no es así. Creo que hay un orden de inutilidad que vuelve a la filosofía, sin ninguna duda, más impactante en términos sociales, ¿no?, de prestigio, que la literatura. Pero a la vez, a la literatura más impactante que la historia, ya que finalmente esta última está más cerca de las ciencias sociales. Se puede decir que el prestigio de las disciplinas humanísticas es inversamente proporcional a la utilidad percibida. Esta es una clave que considero importante en mi posición, porque la mayor inutilidad de un estudio es percibida como la demostración de estar en una situación por encima de las minucias prácticas de la vida cotidiana y por tanto se puede asociar con alguna forma de condición aristocrática, ya que en efecto solo alguien que está completo de sus necesidades básicas comunes, libre de preocupaciones del día a día, podría dedicarse al mundo abstracto de los conceptos y categorías. Esto es lo que parece ocurrir en ese primer momento en el que quien nos interroga siente asombro o desconcierto por la respuesta que nos vemos obligados a darles para no faltar a la verdad. Hay un segundo momento, o mejor dicho, puede haber un segundo momento, que resulta verdaderamente incómodo, y es, creo yo, el que realmente nos debería preocupar. Si nuestro interlocutor es sagaz y no llega a impresionarse lo suficiente con nuestra respuesta, podría preguntarnos a continuación, como creo que debería hacerlo, ¿para qué sirve lo que hacemos? Esta es la segunda pregunta. Esa pregunta es la verdaderamente incómoda, difícil de evadir y que puede herir nuestra autoestima. Pero creo que es la que deberíamos hacerlo, deberían hacer todos los humanistas, la gente que estudia humanidades, al menos de vez en cuando, y es la que me propongo responder en la primera parte de mi exposición. Y yo sé que hay muchos de ustedes que están decidiendo, pensando estudiar humanidades, y quiero explicar por qué es relevante ese trabajo. Para ello debo recordar que en algunos momentos de mi carrera como crítico, en el doctorado, en el posgrado, escuché de varios de mis maestros la tesis de la pérdida del privilegio epistemológico, para referirse a la desautorización de los letrados dentro del contexto de las democracias masivas, no oligárquicas, cuyos nuevos actores ponían en crisis el poder normativo de lo que Ángel Rama llamó la ciudad letrada.
y que él percibía como un espacio que progresivamente y desde la modernidad más reciente se había vuelto poroso y estaba asediado por nuevos actores para quienes la ley y el conocimiento escritos habían perdido valor. Rama y otros críticos tenían en mente la idea de que podía existir autoridad sin escrituras. Otra manera de ver el proceso así descrito es como un deterioro final del poder de los sacerdotes, que se había hallado tradicionalmente en el conocimiento de la escritura. Si el libro ahora puede ser leído por cualquiera, más aún, si cualquiera puede escribir un libro, lo que en la práctica significa que el conocimiento del sacerdote clásico ya no es ningún secreto. El papel intermediario, intérprete de la ley y la tradición que cumplía dicho letrado se tornaba irrelevante. El funcionario de la ciudad letrada era uno más, sobre todo porque la oralidad empezaba a alcanzar el mismo estatus que la escritura. Esta idea tuvo mucho éxito entre los críticos, o sea, entre los colegas. Tanto que algunos de mis colegas llegaron a decir que la educación letrada no solamente no era necesaria, sino que incluso era nociva y autoritaria. Defender el estatuto de los clásicos se volvió reaccionario y motivo de burlas. Los mismos letrados teníamos que rendirnos a la aplastante ola democratizadora de la ciudad moral a riesgo de ser tildados de retrógrados. Sin duda, esto es extraordinario. La crítica literaria, la crítica cultural, que es lo que yo practico, se convirtió así en el primer campo en desautorizarse a sí mismo. Repito que esto es bastante fuera de lo común. Imaginemos cuál sería nuestra reacción como programas que somos si un día los ingenieros empezaran a decir que ellos no tienen más autoridad que nosotros para construir edificios o manejar cadenas de producción, o que los médicos llegaran a la conclusión de que su ciencia no es en realidad más valiosa que la de un curandero o incluso que las de las soluciones caseras. Un mundo así sería muy diferente del que conocemos y llegaría a colapsar. Ese colapso imaginario demuestra la enorme relevancia de la ingeniería y la medicina. Los críticos literarios, en cambio, fuimos los primeros en reconocer nuestra propia relevancia. Pero no hubo ningún apocalipsis después de tal declaración, lo que curiosamente confirmaba que algo había de cierto. Aparentemente, no se puede vivir en un mundo moderno sin ingenieros y médicos, pero sí se puede vivir en un mundo moderno sin críticos de la cultura o críticos literarios. Fue así que desde entonces hubo un contagio de ideas de una disciplina a otra y que llevó a poner a las humanidades como las primeras enemigas de las humanidades. Dicha ola, por fortuna, ha decrecido y se puede reconocer que los departamentos de historia, filosofía y lingüística, especialmente el último, dada su fuerte conexión con las llamadas ciencias duras, supieron resistir a tal embate. Me disculpo en nombre de mis colegas por tan nefasta e innecesaria ofensiva. Sobre todo debo disculparme porque la autoinculpación en la que caímos desde hace ahora más difícil responder al segundo momento de la pregunta, es decir, ¿y qué utilidad tiene mi trabajo de crítico? ¿Cómo puedo defender la relevancia de mi tarea si mis propios colegas de profesión han incurrido en la rara convicción de que carecen de privilegios epistemológicos? Ahora bien, consideremos la misma pregunta dirigida esta vez a alguien que ha estudiado administración y negocios. La ventaja que tiene un graduado del MBA de Centro Católica es que no solamente posee un título que guarda cierto prestigio, sino que puede sin mayor problema explicar para qué le sirve. Es más, jamás se le ha dicho, ni se le podría decir, que su conocimiento es igual de válido que el de cualquier profano. Sigo creyendo, sin embargo, que la inutilidad percibida de las humanidades nos pone en ventaja frente a un MBA, a un máster en negocios, pero solo en cuanto a la calificación de prestigio. Lo esotérico y lo poco común de nuestras profesiones nos puede dar ciertos aires de gravedad. Pero no podemos competir en cuanto a la percepción de utilidad de la profesión del gestor empresarial. Sobre todo, un gestor empresarial no tiene, a diferencia de nosotros, que dar explicaciones sobre en qué consiste su tarea. Sus habilidades son obvias, se pueden observar, sus resultados son comprobables.
Ahora bien, ¿cómo pueden el inútil de las humanidades y el útil de los negocios dialogar? ¿O por qué deberían siquiera dialogar? Esa es la pregunta que debo hacerme todos los días, pues, al menos por ahora, soy el único humanista trabajando a tiempo completo en el Centro Católico. Y créanme que es una pregunta difícil de responder, pero que responde al propósito de Humanidades en Acción. Humanidades en Acción es una frase que encuentro provocadora e incluso la interpreto como un grito de resistencia. ¿Resistencia ante qué? Pues por un lado, a la nociva idea surgida en las propias humanidades de la pérdida de privilegio epistemológico. Por otro, al notorio relego que las humanidades han padecido en el campo formativo, en las universidades especialmente. Sí, ya dije que hay un aura de prestigio en el ejercicio de una profesión, entre comillas, inútil. Pero es un prestigio que sufre un costo, a saber, la concomitante falta de reconocimiento del papel del humanista como estudioso y formador de la conciencia de una sociedad. ¿Para qué sirven? ¿Para qué han servido las humanidades? Pues para el conocimiento del sentido. Y esto último, por fortuna, ha empezado a ser comprendido por los mismos gestores empresariales, muy a pesar de nuestro propio escepticismo. Por eso quiero decir, dentro de las humanidades surgió un escepticismo sobre el papel cognoscitivo, el poder cognoscitivo, el valor de la crítica, el valor de las humanidades. Pero es desde otro terreno, desde afuera, desde el cual las humanidades empiezan a ser reivindicadas. Soy consciente de que este tipo de conexiones, la idea de que las humanidades poseen aplicación, suele terminar enunciándose de manera más declarativa que concreta. Es muy difícil cuando uno pregunta, bueno, ¿las humanidades para qué sirven en la formación de las personas? ¿Por qué sirven las destrezas humanísticas? Se recurre a respuestas que pueden parecer muy vagas, pero y poco concretas. O sea, en el terreno práctico, ¿cómo se puede dar un ejemplo? O como dicen los expertos en gestión, no se muestra de qué manera se operativiza. Soy consciente también de la pobre estética de esta última palabra, operativizar, que es muy bonita y los humanistas no la usamos, menos mal. Pero los estudios literarios me enseñaron a ser preciso, estricto y discreto en los conceptos. A diferencia de lo que muchos pueden creer, cuando uno hace estudios humanísticos serios, profundos, descubre que los conceptos y categorías tienen que ser precisos, tienen que ser discretos. Y eso nos obliga a un razonamiento mucho más riguroso, nos debería obligar a un razonamiento riguroso. Y ese es uno de los grandes aportes que tiene el pensamiento humanístico. Y mi diaria interacción con profesores del área de gestión, que son economistas, administradores, ingenieros, me ha enseñado a entender conceptos operativos, que es justamente lo que los humanistas somos más débiles, e incluso modelos de ecuaciones estructurales. Es decir, cómo conectar categorías de manera matemática para explicar un fenómeno aparentemente complejo. Así que suelo tener ejemplos a mano cuando me preguntan sobre eso. Comencemos por notar que el empresario es un creador de valor. Básicamente eso es un empresario, un creador de valor. Esa es su tarea. Ahora notemos que el humanista, y en particular el crítico cultural, lo que yo hago, es un estudioso del valor. Alguien podría creer que estoy jugando maliciosamente y con sentidos distintos de la palabra valor, porque cuando hablamos del valor de un producto, el valor agregado, por ejemplo, de un producto, no estamos pensando necesariamente en el valor en el sentido filosófico, en el sentido axiológico, pero creo que sí hay una gran conexión. Créanme, el valor de un producto es un tema axiológico que puede ser estudiado mediante la crítica, al igual que cualquier otra producción cultural. En la imagen, bueno, estaba ahí. En la imagen a mi lado, ¿sí? Ahí está. Ustedes pueden ver a una de las mentes más brillantes de nuestra época, tal vez uno de los personajes
imagen que mejor representa este escenario que se llama este mundo contemporáneo llamado de la post-industrial. Presentando por primera vez al público el famoso iPad. Para Steve Jobs, sus productos no solo eran productos tecnológicos, y él lo decía explícitamente en esa presentación. Más importante que ello eran objetos estéticos. Jobs relata que su padre adoptivo lo introdujo a la obsesión con la perfección técnica y la belleza. Contaba, por ejemplo, que le exigía pintar la valla del jardín, incluso en aquellas partes que no eran visibles. Incluso había que pintarla perfectamente, incluso en aquella parte que nadie iba a ver. Porque la perfección debía ser una condición del objeto, no del observador. Cada uno de sus productos los concebía como obras de arte que debían aspirar a esa perfección estética antes que la técnica. Y de hecho hay un debate sobre si efectivamente los productos de Apple son tecnológicamente mejores. Los expertos dicen que no, pero son más bonitos. Les ordenaba a los miembros de su equipo que dejaran sus firmas dentro de la máquina que creaban. Es decir, un espacio que no se podía ver. Los desarrolladores firmaban el producto como quien firma una obra de arte, como quien firma una pintura. Las presentaciones, ahora pensemos bien, las presentaciones de los productos de arte, tal vez algunos de ustedes los haya visto alguna vez en la juventud, son como rituales en los que el profeta, hay un profeta que le da a conocer al pueblo elegido la nueva revelación, el nuevo iPad, el nuevo iPhone. Efectivamente, o sea, es un profeta que llega y muestra la nueva revelación a los fieles. Los fieles van, acuden a ese templo a mirar la nueva revelación. Esto me lleva a señalar que Apple posee las características de un culto, y esto lo sé porque he estudiado humanidad, porque he estudiado, por ejemplo, a Max Weber. Como lo explicaba Max Weber, el rasgo principal de una secta y lo que lo diferencia de una iglesia es que provee a sus integrantes de un poder especial de acceso para unos cuantos elegidos. O sea, cuando Weber diferencia iglesia de secta, él dice la secta se define porque tiene un secreto, y el poder del secreto no está tanto en la magia que tenga el secreto, sino más bien en que solamente lo conoce un pequeño grupo de iniciados, y eso hace que se forme esta identidad sectaria, el secreto. Sin el secreto no hay secta, y el poder del secreto está en que solamente un grupo pequeño de nosotros lo sabe, y eso me hace a mí especial, me da identidad social. En cambio, Microsoft ha sido manejada más bien como una iglesia, ya que aparece abierta para todo aquel que busque la salvación de sus problemas. ¿Cierto? Si tú tienes un problema, acudes a Microsoft. Todos podemos acudir a Microsoft. Esa es una iglesia, y la iglesia te da un bien a cambio de eso, ¿no? de obtener esta nueva idea. Ambas empresas crean valor de manera distinta e inspiran a sus seguidores mediante recursos notoriamente distintos. Y el valor creado es una creación de sentido. Y si es una creación de sentido, los humanistas tenemos algo que decir. Debido a la aversión que yo he desarrollado al culto, a lo secreto y al sectarismo, a mí me interesa mucho el tema de las sectas, pero justamente porque me causan especial aversión. Puedo apreciar el genio empresarial de Jobs, pero no me es posible sentirme a su lado. De hecho, no me simpatiza como ser humano. Hay algo de elitismo en sus conceptos y de un esoterismo que a fin de cuentas lo llevó a una muerte temprana y inevitable. En efecto, Steve Jobs, la encarnación del hombre tecnológico y de sensibilidad que yo quisiera llamar renacentista en nuestra época, descreía curiosamente de la medicina. Era, digamos, una especie de profeta de la tecnología que a su vez no creía totalmente en la ciencia. Bill Gates, en cambio,
otro gran personaje de nuestros tiempos, sigue vivo, mantiene la religión contraria, es decir, que sus productos son para todos. Y que la ciencia y la educación, que también son para todos, poseen un poder transformador humanitario. Son perspectivas totalmente distintas de la vida, de la época, totalmente distintas de cómo se crea el concepto. Y concomitantemente, concepciones organizacionales, empresariales muy distintas. Apple es un producto para pocos, Microsoft es para todos. Y eso digamos, lleva a distintas decisiones, a distintas formas de generar valor. Esto me permite señalar el creciente reconocimiento de que son las capacidades humanistas, antes que las tecnológicas, las que más importan en el mundo empresarial de hoy. Ya he mencionado cómo importa entender mejor el concepto de valor, pero además se puede agregar la necesidad de entender la contingencia del presente y su vínculo con el futuro. Y ese es un tema que a mí me preocupa especialmente. ¿Por qué humanidades en centros? ¿Por qué humanidades para los hombres de negocios? Porque una persona dedicada a la empresa tiene que ser capaz de entender su contingencia, y eso es algo difícil, es algo que solamente se puede lograr a través del estudio axiológico, a través del estudio de los valores, a través del estudio crítico del momento que está viviendo. La idea de una ciudad de entrada puesta en cuestión, disminuida o carente de privilegios, una idea que sedujo, como ya expliqué, a los estudiosos de la literatura, ya no parece ser tan productiva. No parece ser cierto que haya desaparecido la autoridad, sino que la autoridad, la autoritas, ya no es el intelectual, el letrado, el héroe del capitalismo avanzado, la época que vivimos ahora, que algunos llaman postmoderno, aunque más precisamente yo diría que es postindustrial. Es el empresario creador de ideas, lo que el economista austriaco Schumpeter llamó el emprendedor disruptivo. Y sobre esto también quisiera aclarar que la palabra emprendedor que se ha malogrado, se ha pervertido, no quiere decir lo que se usa normalmente. El emprendedor es un tipo particular de empresario, decía Schumpeter, no cualquier empresario. Bueno, el héroe de esta época es Bill Gates, es Steve Jobs, es Mark Zuckerberg. Lo que ha logrado este último, así como los creadores de Uber, de Airbnb o de Alibaba, son una suerte de organizaciones difusas en las que el papel del consumidor se confunde con el del proveedor. Como espero que todos nos hayamos dado cuenta, en Facebook somos los usuarios, pero también somos el producto. Nosotros, el usuario, es el producto, es lo que se vende, y nosotros vamos ahí para que nos vendan. Una vez más, la tecnología ha transformado o ha replanteado el papel de los actores. Cada época de transformación tecnológica se convierte así en una época de reflexión axiológica. Ya estamos, por ejemplo, discutiendo la idea del posverdad, que a su vez parece cumplir la entonces confusa y hasta cierto poco en su momento me parecía poco convincente profecía de Baudrillard de la sociedad del simulacro. Ficciones que encuentro muy sugerentes y de repercusión mediática, como Black Mirror, sugieren que en efecto hay una angustia en nuestro tiempo relacionada con el problema de qué es lo humano, porque justamente ante el avance de la cibernética, de los robots, la posibilidad de reprogramar la memoria, la pregunta que surge es ¿qué es lo que hace que seamos realmente humanos? ¿En qué momento podemos considerar, por ejemplo, humana a una máquina? Puede sentir, pensar lo mismo que nosotros. ¿Qué es la libertad? En un momento tecnológico en el que podríamos reprogramar nuestro pasado o borrar las huellas del pasado, las huellas traumáticas de nuestra experiencia, hacer como si no existieran, no hubieran ocurrido. La pregunta es, ¿y eso sería bueno para nosotros? Quisiéramos vivir en un mundo en el cual podamos borrar
nuestros traumas, para sentirnos aliviados. O tal vez la verdadera felicidad requiere de una cuota de sufrimiento. Todos esos temas están en esta serie que supongo que muchos de ustedes habrán visto. Un elemento importante para comprender lo que fue la sensibilidad renacentista es la frontera entre lo antiguo y lo moderno. El Renacimiento implicó, en efecto, señalar una ruptura insalvable con el mundo que llamamos clásico, pero a la vez entablar un diálogo o una relectura desde esa alteridad temporal, donde el otro no es el otro que está pasando, ¿no es cierto?, las montañas en otro territorio, el otro está en otro tiempo. El descubrimiento de que la alteridad es otra época, es un descubrimiento renacentista, y así surge el concepto moderno de historia. El renacentista comprendía finalmente a los antiguos en tanto antiguos, a diferencia del hombre medieval que comprendía a Aristóteles como un contemporáneo, como una autoridad de su época. El renacentista leía a Aristóteles también, pero lo entendía en su época, como alguien distinto, como alguien a quien hay que interpretar en su particularidad temporal. Por ejemplo, para entendernos filológicamente, la filología es una disciplina que tuvo mucha fuerza en el siglo XIX. Había que reconocer primero que una lengua no era la lengua del presente. La filología originalmente surge como disciplina de las lenguas que no se hablan, las lenguas clásicas, que tenía una marca distinta y que solo podía entenderse rectamente desde su peculiaridad histórica. Entonces, cuando ustedes leen a Garcilaso y leen sus reflexiones sobre el quechua, está tratando de convertir al quechua en una lengua clásica, en una lengua que tiene su propia particularidad. No sé si lo logró con éxito o no, pero en fin, es el esfuerzo de darle a los personajes de la época de Tahuantinsuyo esta categoría clásica de personajes que hay que interpretar en su particularidad temporal, lo cual nos permite, por supuesto, excusarlos de sus pecados o de su ignorancia, ¿cierto? De la misma manera que excusamos de sus pecados y de su ignorancia a Aristóteles. Muy bien. Señalo esto para proponer si acaso nuestra época se puede llamar posmoderna, no tanto por las famosas descripciones de François Lyotard, que por otro lado son cosas del pasado. Cuando François Lyotard habla de la escena posmoderna, está hablando de algo que pues, supuestamente ya ocurrió. No estamos en esa época que él describió, sino porque ya ha establecido, ¿en qué sentido posmoderno? Porque ya ha establecido una frontera temporal frente a la modernidad, y en la cual solo se puede dialogar con ella como una época clásica. Es decir, que empezamos a ver a los modernos no como contemporáneos, sino como pertenecientes a una era clásica, distintos de nosotros, separados, con un hiato axiológico, si quieren, ¿no? Son personas que requieren explicación. Cuando alguien requiere explicación es porque no es de mi comunidad, no es parte de mi valor. Tengo que crucificarlo, bueno, perdonarlo. Ludwig von Mises, el famoso y gran economista austriaco, señaló que la noción del presente y del pasado es, por supuesto, relativa al tiempo de la acción al que uno hace referencia. Cuando pienso en qué voy a almorzar hoy, ese hoy no significa lo mismo que cuando me refiero a los políticos de hoy, el fútbol de hoy, ¿no es cierto? Hoy, en este caso es martes, pero cuando hablo de la política de hoy no me refiero a hoy, me refiero a una temporalidad un poco más extendida. Pues bien, estamos ya en un momento en el que observamos las obras de la modernidad como obras clásicas, en las que percibimos que nuestro presente ya solo puede interpretar la modernidad en un sentido, digamos, filológico, o sea, de una lengua que ya no se habla, de alguien a quien cuyas faltas y cuya ignorancia hay que explicar o perdonar, porque vivió en nuestra época. Esta pregunta para un humanista suena, espero, más interesante que para un gestor empresarial. La discusión tan típicamente crítica en las humanidades nos forzará a ser precisos
sobre qué consideramos exactamente moderno y qué consideramos postmoderno. Un gestor empresarial, les aseguro, no tendría mayor inconveniente en aceptar que, por ejemplo, la edad clásica, la época clásica industrial está superada y que hay que referirse a ella como un asunto del pasado, que nos puede inspirar, pero cuyas ideas no se pueden seguir sosteniendo. De hecho, es para mí notorio y preocupante la fetichización de la innovación, que es una sensibilidad de nuestra época, y que podemos decir que es uno de los ideologemas, es un concepto acuñado por Frederick Jameson, de lo que la historiadora sencillamente llama ahora la república empresarial. Todo es innovación educativa, innovación empresarial, innovación política, todo hay que innovar. Y mucha gente se pregunta ¿por qué hay que innovar? Pues bien, aquí tenemos un punto en el que los humanistas tenemos mucho que decir. Y nuestro aporte no sería meramente teórico, no solamente de algo que para hacer puro análisis, porque a fin de cuentas ayuda a comprender qué es exactamente innovar y por qué tenemos que hacerlo. ¿Por qué tendríamos que innovar? Posiblemente no sea necesario hacerlo, porque hemos fetichizado la idea de que todo debe ser nuevo. Esta idea de que todo debe ser nuevo, ¿no es cierto?, es bastante moderna, pero tiene una relectura en esta época. Pero este aporte nuestro a la comprensión de nuestra época no se sostiene solo si consideramos que nuestro trabajo como humanistas es relevante. Es decir, si podemos responder a la segunda parte de la pregunta que imaginé hace un momento. Los humanistas corremos en efecto el riesgo de que gocemos de ese prestigio social. Es bonito, ¿no?, saber que estudia filosofía, filósofo, historiador, literato, arqueólogo. Y la gente dice, qué bonito, qué interesante, pero no sabe de qué se trata. Cuando uno dice, yo estudié medicina, nadie dice qué bonito, ¿no? Sí. Pero sí ocurre cuando uno dice estudié filosofía. Ahora bien, los humanistas corremos ese riesgo de que gozamos de ese prestigio social, lo que Pierre Bourdieu llamaba el capital social, pero que tenga a fin de cuentas un contenido vacío porque nos hemos vuelto irrelevantes, porque nos queremos a propósito y porque nos gusta sentirnos aislados y distintos y aristocráticos. No le buscamos relevancia, no nos interesa encontrar la relevancia en el trabajo. Dicha condición nos debilita porque convierte a nuestro trabajo en un asunto de adorno, ¿cierto?, de aditamento que debemos suplir al profesional de hoy. Por ejemplo, que no es muy distinto de saberse vestir, ¿no es cierto?, a hablar bonito, entre comillas. Un profesional tiene que hablar bien, entre comillas, tiene que vestir, tiene que comunicar. Una manera de justificar el trabajo formador del humanista ha sido la idea de que, por ejemplo, un abogado, periodista, un administrador, un ingeniero, no puede salir del aula, salir de la universidad sin saber que Vallejo escribió Trilce, que García Márquez es el autor de Signo de Soledad, ¿no es cierto? Como que cierta decencia, cierto decoro nos obliga que si hace estudio en la universidad tiene que saber un poco de lo que se llama cultura general. Pero esta manera otra manera ciertamente más interesante es recuperar, sin sentirnos culpables por ello, nuestro privilegio epistemológico. Es decir, que lo que hacemos como humanistas sí tiene relevancia, sí es especializado, sí nos dice algo. Y tenemos derecho a que nuestra interpretación sea considerada académicamente válida y relevante. Esta práctica significa que nosotros mismos intentamos y sepamos enseñar la relevancia de lo que hacemos. Sentirnos menos porque nuestro trabajo no aparenta utilidad es grave, pero mucho más es que la academia misma se desacademice en esa suerte de populismo epistemológico de los últimos 30 años que ha causado tantos estragos. Tenemos en cambio mucho que aportar desde la reflexión, desde el funcionamiento de las categorías y sobre todo para ayudar a situar al estudiante, al profesional en su contingencia, de manera que el diálogo no solamente es posible sino que también es necesario. Y no solamente quisiera apuntar al trabajo formador que tiene el humanista, sino también a que la formación misma humanista
puede ser la base de una carrera provechosa en otros campos. Es decir, tú puedes estudiar historia y dedicarte después a los negocios, por ejemplo. Es decir, lo que en el mundo anglosajón se llaman los liberal arts. Cuando las artes liberales. En esta misma presentación del iPad, él dijo, el iPad es un cruce entre la tecnología y los liberal arts, o sea, las artes liberales. Artes liberales se refiere al conocimiento del hombre libre. Ahí proviene la palabra arte liberal. Muy bien. Y que siguen teniendo esta aura de el tipo de formación que tiene alguien, ¿no? Que debe tener una persona, un ser humano completo, un ser humano que no tiene que sobrevivir, ¿cierto? Que no tiene que trabajar para sobrevivir. Hay algo de aristocrático en este concepto todavía. Y por tanto, desarrolla los elementos más elevados de su condición humana, la estética, por ejemplo, el conocimiento de los clásicos. Bueno, esta idea de que el iPad es un cruce de tecnología y liberal, así lo dijo y ustedes lo pueden comprobar. Steve Jobs cuando presentó el iPad nos da una pista de que efectivamente hay una sensibilidad en esta situación postindustrial en la que lo humanístico y lo artístico empiezan a recobrar un valor, porque efectivamente eso es lo que un robot no puede hacer, es lo que ninguna inteligencia artificial va a poder hacer. Bueno, eso es lo que he preparado y muchas gracias por su atención. Creo que es un
que puedo conversar con ingenieros industriales y decir, wow, o sea, qué interesante que como filósofo, porque soy filósofo práctico en todo caso, veo cómo le encuentro utilidad a esto. Y puedo conversar con ellos y quizás podemos generar por acá, podemos hacer el otro. ¿Por qué tu proceso, por ejemplo, de mejora continua en Lean no lo aplicas en tu propia vida? ¿Por qué no ves esto? ¿Por qué no aplicas el otro? O sea, ¿por qué, por ejemplo, en Agile, cómo determinas un término persona? O sea, ¿por qué esto le produce valor? ¿Por qué le genera valor? O sea, etcétera. Entonces, creo que definitivamente es importante que el humanista empiece a darse cuenta que sí tiene un campo de trabajo en el área de negocios, pero que no le basta con lo que ha recibido en su formación. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que es interesante es que varios líderes empresariales y varias escuelas de negocio en el mundo se han dado cuenta de que las humanidades tienen un papel en la formación. Es una cosa, y como que los humanistas hemos quedado un poco tímidos respecto a eso hay digamos dos digamos razones imaginables. Una es, bueno, como humanista yo soy una persona no práctica, no me gusta trabajar en negocios, yo no me junto con esta, ¿no? Yo hago cosas elevadas, yo le hago archilazos, ¿no es cierto? Oye, para que tengo que ver con eso, ¿no? Y la otra es, yo mismo me siento inferior porque no hago, aparentemente no hago algo que finalmente sirve para que la gente se adorne un poquito, ¿no es cierto? Ninguna de las dos actitudes es la correcta, ¿no es cierto? Ninguna de las dos es la correcta. La actitud populista y la actitud elitista. Sí, claro. Sí, sobre el concepto de emprendedor, Schumpeter es uno de los tantos famosos economistas austriacos, seguramente ustedes han oído hablar de ellos y que han tenido un impacto sobre todo en estos últimos años, ¿cierto? Schumpeter y los economistas austriacos, cuya lectura yo recomiendo que no suscribo sus ideas, pero su lectura es muy interesante. Es interesante, ellos se forman como humanistas, como filósofos, como economistas. Era gente que tenía, digamos, en esa época la economía era una disciplina muy ligada a la filosofía. Cuando uno lea Mises, por ejemplo, está leyendo un tratado filosófico sobre la acción humana. Y después se empieza a hablar sobre la economía, la inflación, el dinero, ¿no es cierto? Pero el fundamento es una reflexión sobre la acción humana, que es fabuloso. Y que va, digamos, es la contraparte de la visión de la acción humana como acción social. Pero es interesante leer a Mises y compararlo, por ejemplo, con Weber, ¿no? Para quien lo importante es la acción social, no la acción humana, ¿no? En fin, Schumpeter dice, quiere explicar cómo es que las economías crecen, ¿no es cierto? Y él crea esta idea de emprendedor, un tipo de empresario que crea nuevos servicios que rompen con el mercado y por lo tanto lo hacen crecer. Entonces, y hay dos tipos de emprendedores: el emprendedor incremental, el emprendedor disruptivo, el emprendedor que hace lo mismo pero lo hace en mayor cantidad, por ejemplo Henry Ford, que produce automóviles pero en cantidad,
o el disruptivo que crea un sustituto del producto exterior. De esa manera las economías logran crecer porque existe este personaje, digamos, semi-heroico, casi heroico, que es el nombre de las nuevas ideas que las ponen en el mercado, ¿cierto? Y hace crecer de esa manera el mercado. Entonces, de ahí, de ese concepto de emprendedor que es muy específico, que se refiere a un tipo de hacer, una forma de hacer empresa, se ha diseminado una forma más banal de emprender que cualquier emprendedor, ¿cierto? Pero en la definición clásica no cualquiera lo es. Es decir, es para aclarar, ¿no? Que tiene que vender por emprendedor. No es cualquier empresario, es un tipo de empresario que tiene una nueva idea y esa nueva idea crea un crecimiento en el mercado, o sea, logra transformar el mercado. Y la otra parte, perdón, era sobre, perdón. El cruce entre tecnología y artes liberales, creo que esa es una clave del futuro. Y por eso es que los mismos empresarios no lo pueden, las grandes compañías no dan cuenta de que las habilidades que ellos llaman, y tal vez a nosotros no nos gusta eso, habilidades blandas, las habilidades duras, tienen cada vez más importancia. Pero no importa, aceptemos la palabra habilidades blandas, no hay nada de malo. ¿Cómo conciliar esta tensión que se la persigue el humanismo que por naturaleza, digamos, es crítico y nace de la reflexión, ¿no?, de los fenómenos, de las cosas, y el capitalismo, ¿no?, que es más bien esta acumulación de dinero, digamos, más pragmático, ¿no?, que a veces se queda por otras lógicas. La lógica del retorno es distinta a la lógica humanista, a la lógica reflexiva. Esa es la primera pregunta. La segunda es, no sé si ven lo que ha pasado con el escándalo Odebrecht, que ayudan un poco a la política, si estamos en un quiebre del paradigma de, digamos, la tecnocracia, ¿no?, la democracia tecnocrática que vivió al Perú en la década de los 90, en la actualidad, y que quiebra de esta manera terrible, por la misma dinámica de corrupción del empresariado, ¿no?, del empresariado del sector estatal, que fue Odebrecht, y no al revés, como una versión clásica de la corrupción, ¿no? Y si ve que esto abre una ventana de oportunidad para el renacimiento del humanismo cívico en la vida pública. Eso es un poquito optimista, yo quisiera creer que sí, es una cuestión de fe tal vez. Vamos a ver primero la parte de la pregunta. Yo creo que la respuesta a esta pregunta la tiene de manera no directa, pero sí indirecta, Isaiah Berlin, en su ensayo sobre Maquiavelo, está haciendo el ensayo de Maquiavelo, la actualidad de Maquiavelo. Entonces, por ejemplo, podemos releer a Berlin y podemos releer su célebre, y yo recomiendo muchísimo ese ensayo de la actualidad de Maquiavelo, y creo que se llama la originalidad de Maquiavelo. Y transportando esa idea, podemos entender cómo un filósofo como Berlin logra entender la ética maquiavélica, o al maquiavelismo como una forma necesaria de ética. Entonces, para aplicarlo a este problema que es el capitalismo tiene una característica, bueno, es impersonal, ¿no? En realidad, no toda, pero es impersonal, porque en el capitalismo no hay reyes, ¿no es cierto? No sabemos quién manda, no hay un rey, no hay un sacerdote que es el a quien yo le voy a pedir que me haga justicia y es como un favor que él me hace porque tiene un poder especial. No, es un sistema, el sistema es impersonal. Yo recomendaría leer a Kafka de otra manera y tratar de entender a Kafka como ese gran crítico de esta sociedad burocrática impersonal donde el sujeto ya no existe, ¿no? O sea, existe el sistema, las personas son funciones, son piezas totalmente despersonalizadas del sistema. Entonces, yo creo que la crítica o el comentario que hace Berlin a Maquiavelo nos puede dar una pista sobre cómo enfrentar el capitalismo. El capitalismo no es ético, o sea, en el sentido de que es un sistema totalmente, digamos, impersonal, no puede ser ético, ¿cierto? Pero muy bien, si no es un sistema ético, porque no puede serlo, ¿cómo lo podemos manejar y entender para que tenga finalidades que para nosotros son las deseables? O sea, ¿cuál es la ética de carecer de ética? Y eso es lo que discute Berlin en la idea de Maquiavelo. O sea, ¿por qué Maquiavelo es moderno? ¿Cierto? Creo que podemos entrar por ahí. Sería la discusión para otra charla que podríamos ¿De qué manera un empresario es un creador de valor? Bueno, es un principio, digamos, fundamental, ¿no? Es decir,
Yo tengo acá una bolsa de papas, ¿no es cierto? Esa bolsa de papas para ti vale algo. ¿Cuánto voy a hablar? Un kilo de papas, ¿cuánto vale? No sé, 5 soles, 6 soles, ¿cierto? Si yo pelo las papas, las corto, son las mismas papas, pero peladas y cortadas valen más. Por el solo hecho de que están peladas y cortadas. He hecho algo y le he agregado valor. Es el mismo objeto, transformado, ¿no es cierto? Y por tanto tiene otro valor. Si además de ser peladas y cortadas están fritas, tienen otro valor. A eso se refiere con el valor agregado, con crear la relación de valor. Es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Yo tengo dos reflexiones que voy a compartir. La primera es, me parece interesante que hayas utilizado la palabra prestigio en cuatro referidos a los humanistas, porque básicamente es algo que no se reconoce, pero considerando desde el punto de vista de las humanidades son el último bastión aristocrático de la universidad del siglo XX. Sí, también de acuerdo. La masificación de la universidad por todo el siglo XX, bueno, se generan ciertas prácticas, todavía persisten ciertas prácticas aristocráticas en las humanidades. Eso me lleva a pensar en alguna primera oración que se dijo en esta conferencia, que era no todos tienen que dedicarse a la academia. Así es. Mi pregunta es, por ese no todos, por ejemplo, si es que quienes no se dedican a la academia están dados por una variable meritocrática o por la reproducción de características sociodemográficas, por ejemplo, seguir reproduciendo la aristocracia en las comunidades en el sistema de la sociedad. Bueno, esta es una reflexión que... Ya, bueno, yo diría más bien que si no te dedicas a la academia, más bien te estás alejando, digamos, de esa de ese... Más veo la tradición aristocrática en la academia que no... Exacto, totalmente de acuerdo contigo, es decir, efectivamente. Que no permite personas nuevas. Sí, o sea, es verdad. Antes tú eras conde, marqués, ahora eres PhD. Eres PhD, como que eso te da pues, cierto estatus. Es totalmente cierto, no niego eso. Yo soy parte de eso. No me gusta la idea, pero es verdad que eso te da estatus. Pero es un estatus bastante endeble en el sentido de que sí, pero alguien que no tiene un PhD puede tener mucho más dinero que yo, puede tener mucha más influencia política, social que yo, porque simplemente yo tengo un PhD que me da cierto prestigio, capital social, es un capital social que no se traduce en poder, ¿cierto? Y la otra era, me parece interesante esto del empresario como creador de valor, pero no reduciría al humanista como no un creador de valor. Por ejemplo, entre la diferencia de transmitir conocimiento y transferir conocimiento. Es decir, si los humanistas solamente nos estamos dedicando a enseñar, al final estamos enseñando a personas que pueden hacer con nuestra enseñanza un producto y generar una elevado virtual. Exactamente. Pero si al final terminamos adquiriendo conocimiento y pensando en si podemos producir productos, patentes, que sería la verdadera vinculación con la empresa, es decir, podemos generar empresas humanistas y no seguir enseñando a los empresarios. Creo que esa sería la... Sí, o sea, no es verdad que existe una profesión tal que no produzca valor. Toda profesión produce un valor. Lo que pasa es que no siempre es visible, no siempre es socialmente reconocido. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta para mí? Sí. Son dos preguntas. El título determinadamente es lo que acaba de mencionar, ¿no? Empresarios y humanistas. Entonces mi pregunta es un tema que hace un momento mencionó. ¿Puede sobrevivir el humanismo en un sistema de valores que es netamente el mercado? Es decir, lo que ha mencionado ahorita, crear un valor. ¿Por qué necesariamente, al decir valor, estamos hablando de un valor económico, un valor reconocido por una economía de mercado? Entonces pregunto, ¿el valor de un conocimiento, de una labor humanística, la labor de un humanista al final, tiene que tener un valor de mercado? Si no tiene ese valor de mercado, si no produce un producto vendible, un producto rentable, ¿no tiene valor? Esa es una pregunta. Sí. Para ilustrar eso también pongo el siguiente caso, ¿no? Hace poco hemos visto todo el escándalo del tema de Cambridge Analytica y vemos que los cuestionamientos a Zuckerberg, ante los cuestionamientos del tema moral, ético, digamos, de los temas de si debió proteger la privacidad, si debió tener estos juegos en la cuestión de las malas prácticas que se usan las redes para temas delincuenciales y de odio, en fin. Su respuesta ante eso fue: estamos desarrollando inteligencia artificial. Entonces, la lógica del mercado es como representante de una gran corporación líder a la que todos le
este problema, esa situación de un lado humanista o ético, sino es del lado, eso lo soluciono con más tecnología. Sí. Entonces, eso me da que pensar que obviamente la respuesta natural de cualquier empresa líder del mercado es simplemente siempre, no quiero depender de ningún criterio, no quiero tomar personal a mi cargo, simplemente quiero desarrollar más tecnología. Entonces ahí es donde me pregunto qué cabida tiene o qué posición puede tener en verdad un enfoque humanista en un mercado, en una economía, en una orden social en el que todo está medido por el valor del mercado. Ya, la primera es sobre el valor. Efectivamente, el valor del mercado no es todo valor, ¿cierto? Porque el valor del bien o la paz personal es un valor para mí, pero no sé qué valor del mercado tiene eso, ¿cierto? El valor del mercado es un valor social. Hay una reflexión en la acción humana de Mises de Ludwig von Mises que es bien interesante, ¿cierto? Sobre todo la primera parte del tratado de Mises es una lectura que yo recomiendo a todos los humanistas. Hay una parte que Mises dice: el trabajo del artista no es una acción humana. Esto no es una contradictiva, es una rara. ¿Por qué? Porque el artista, Dante escribiendo la comedia, ¿ya?, no lo hace para ningún fin. Y si una acción no tiene un fin ulterior, dice Mises, no lo podemos considerar acción humana, al menos para los propósitos de este tratado, de un tratado económico. Entonces, Mises, ese es un elogio para Dante, o es un elogio para cualquier artista. Es decir, la actividad artística no es acción humana para Mises, no es acción humana económica, porque no tiene un propósito ulterior. El propósito de tomar agua es satisfacer tu sed, pero ¿cuál es el propósito ulterior de escribir una comedia? Y esa es tal vez en la parte en que Mises descubre, trata de, digamos, de señalar, hay ciertas acciones, ciertos hechos humanos que no tienen propósito y son los más humanos, pues, porque son aquellos en los cuales no estamos buscando ninguna retribución. Es el hecho mismo, es digamos, el fin. O sea, el propósito de escribir una comedia es escribir una comedia y no hay más, no se puede vender, no tiene precio, ¿no es cierto? Mises, que era un economista austriaco, y el economista austriaco está entre los más liberales y, ¿no?, más fanáticos defensores del capitalismo, reconocía que había actividad humana que no se podía definir en términos de valor del mercado, y por tanto no son propiamente acciones, pero entonces tienen digamos, un estatus particular mucho más valioso, que son acciones con ninguna otra finalidad, no se pueden intercambiar, ¿ya? Sí hay espacio para entender digamos, ese tipo de valor, que es el que al humanista le interesa más, que es el valor que no es un valor de mercado, ¿cierto? Y lo otro es, bueno, inteligencia artificial. Bueno, pero la inteligencia artificial es una técnica que permite analizar datos rápidamente, que no podrían hacerlo miles de trabajadores a la vez. O sea, y es además una técnica que permite que la decisión no la tome subjetivamente alguien. Es una larga discusión sobre quién debe tomar la decisión, una inteligencia artificial o una persona. ¿Sí? Sobre lo primero, claro, entiendo que sí, el autor dice que es un valor, pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para que ese valor sea respetado en nuestro orden social? Bueno, es una economía de mercado. Porque no todo es mercado en el mundo, ¿no es cierto? Pero no todo es mercado en el mundo. Pero el orden social en el que vivimos, la realidad es que es una economía de mercado, que solo importa lo que... Sí, y sin embargo, tenemos otros valores, ¿no es cierto? Aparte de los valores del mercado. Y digamos, no estoy seguro si hemos olvidado esos valores. O sea, a veces sí, a veces no. ¿Por qué preservamos el patrimonio histórico de la ciudad? ¿Cierto? ¿Por qué a nadie se le ocurriría que construir un McDonald's en Machu Picchu? Porque hay un valor intangible, ¿no es cierto? Más allá del valor comercial. Pero eso es un caso emblemático, pero también diríamos, ¿cómo se nos ocurre matar el agua de una laguna para que una empresa minera... De acuerdo, eso? de acuerdo. Pero, Y eso es un campo de estudio en el que tenemos mucho que decir. Miren, la clave para explicar eso está en la economía conductual. Podemos hablar de eso en otro momento. En la
economía conductual permite explicar por qué los pueblos, las comunidades se resienten frente a ciertos, digamos, a ciertas empresas. Hay implicaciones experimentales. Porque a mí me molesta que el otro tenga algo y no tenga nada. ¿Sí? O sea, sí se puede estudiar. Y el enfoque humanístico sigue siendo importante, porque yo tengo que considerar a la otra persona como persona, con sus propios valores, que esos valores que no son tangibles, que no son de mercado, son importantes. ¿No es cierto? Es importante. O sea, yo tengo que respetar las catedrales, las iglesias, no importa que yo sea creyente o no, yo tengo que respetar las huacas, no importa que yo sea creyente o no, porque las huacas tienen un valor simbólico que es lo más importante para una persona. ¿Sí? ¿Acabamos, no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna de ellas? ¿Otra pregunta más allá? Ya las últimas porque estamos... Sí, estamos. Y quería hacer un comentario. O sea, creo que la aparente reconciliación entre humanistas y empresarios en realidad no es tan real como pensamos. Creo que más que todo depende de un tema de mentalidad, ¿no? O un tema también de enfoque, ¿no? Por ejemplo, yo he abrazado el pragmatismo, ¿no? En Estados Unidos no habría esa reconciliación. Quizá acá lo vemos tan separados, no vemos el tema quizá de la cultura, no, o algo por el estilo. Pero no creo que sea, digamos, tanto así, ¿no? O sea, no me parece que sea tan distante, ¿no? la diferencia, ¿no? Y por otro lado, creo que también discuto mucho sobre si realmente los humanistas somos tan críticos o no. Más bien creo que muchas veces no lo somos, ¿no? Que esa es una apariencia, que más bien lo explicaría Ortega Gasset sobre el hecho del hombre medio. Más bien, la mayoría que está entendido en la educación, el hombre medio es un humanidad, pero sigue siendo un hombre medio que no cuestiona sus propios prejuicios, y en realidad sus prejuicios son más presentes que críticos, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Salta hicieron una conferencia sobre el marxismo. El hombre tenía su iPhone, entonces decían, wow, si él está pensando en tanta influencia de la economía, ¿cómo no se puede dar cuenta que un celular en realidad lo vuelve más esclavo, no que las estructuras económicas? Entonces digo, eso definitivamente no hay tan larga discusión. ¿no? Me parece un tema de realidad. Si hubieras en Norteamérica, quizás no verías tan contradictorio, ¿no? Pensaría que más bien son dos formas de cómo apreciar la misma realidad, pero que puede ser conciliada si encontramos un... Por eso yo le recomiendo a todos, ya lo han visto, la serie Black Mirror, porque justamente plantea ese problema, ¿no? Cómo que la tecnología, si la tecnología es una transmisión de lo humano o es una limitación. Peter Drucker es abogado y termina trabajando, ¿no? Por ejemplo, también no por ejemplo, si Aristóteles dijera que eran motos, de Tom Morris, hay una tendencia que, por ejemplo, ya se está expandiendo respecto a eso, ¿no? Pero no ocurre acá. Lo que yo veo es que acá nuestra mentalidad, nuestro ecosistema, no nos permite pensar de esa forma, ¿no? Claro que hacemos todo polarizado, ¿no? Sí. Norteamérica es distinto. Porque tiene mucho más. Por eso, ¿no? Entonces muchas veces termina siendo ese el problema de fondo, ¿no? Gracias. Muchas gracias.